buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Es inevitable una solución político-democrática en Nicaragua? Este es el tema que nos ocupa esta noche. A 7 meses del estallido social en Nicaragua, donde hubo más de 300 muertos, cientos de heridos y más de 500 presos políticos, no se ha logrado ni la salida de Ortega ni la negociación que condujera a elecciones adelantadas, mientras la situación económica y social se deteriora aceleradamente. Si bien el presidente Ortega ha perdido legitimidad, gobernando con represión, siendo la oposición cívica mayoría social, hay un realismo mayor a nivel nacional e internacional que no hay solución sin negociación. El deterioro económico-social y la ley que aprobará Washington, que restringiría el crédito de los organismos multilaterales financieros a Nicaragua, son factores que presionarán a una solución político-democrática a la crisis que conduciría a elecciones adelantadas. Para actualizarnos sobre la crisis nicaragüense y su probable desenlace, conversamos esta noche con el doctor Arturo Cruz, reconocido historiador y analista político nicaragüense, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ex embajador de Nicaragua en Washington en el primer gobierno de Ortega. Bienvenido, Arturo. Un gusto estar con vos. Es un gusto tenerte. Arturo, en esta primera parte quisiera que hicieras una síntesis de lo que tú has llamado el populismo responsable hasta llegar al estallido social. Bueno, básicamente cuando yo me refería al tema del populismo responsable lo vi desde el punto de vista estrictamente fiscal. Yo soy un gran creyente que la gobernanza pasa por la capacidad de tener recursos, de tener ejecución y a la misma vez va a depender de las expectativas de la sociedad. Fundamentalmente, uno de los grandes problemas de gobernar un país como Nicaragua es que tenés a muchísimos que están en la inmediatez. Y esa inmediatez muchas veces te lleva precisamente a responder a ella. Y por eso es que se puede hablar de un populismo que no se preocupa del futuro. Pero si te preocupas del futuro, tenés que administrar la inmediatez sin perder el futuro. Y por eso es que desde un primer momento, yo soy muy franco en el tema, estaba en favor de dos cosas. En un arreglo peculiar con Venezuela en el tema petrolero y a la misma vez entendernos con el Fondo Monetario. Había que reconciliar el inmediatez que lo representaba los recursos venezolanos con el futuro que representaba el arreglo con el Fondo Monetario y los organismos multilaterales. Eso le permitió al presidente Ortega en un momento dado contar con muchísimos recursos. Inclusive llegó un momento en que la cooperación externa, si combinabas la formal con la venezolana, estábamos hablando de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué te permitía eso en cierta forma? Con el presupuesto paralelo que representaban los fondos venezolanos, administrar esos temas de la gente pidiéndote cosas inmediatas y a la misma vez subsidiando el transporte público, subsidiando la energía, haciendo una serie de programas fuera del presupuesto. Estamos hablando de unos 500 a 700 millones de dólares anuales. La cooperación venezolana llegó a tener por varios años consecutivos flujos de más de 500 millones, con una ventaja, que a la misma vez es una desventaja, que eran fondos discrecionales, por lo cual también se prestaban a los abusos. Pero eso te permitía manejar esos reclamos inmediatos y a la misma vez con el presupuesto formal de la República negociado bajo los criterios del Fondo Monetario, administrarlos con una gran responsabilidad. Y a eso es lo que precisamente fiscalmente hablé, populismo responsable. Responder a la inmediatez de las exigencias de tus clientes, por ponerlo así, manteniendo una macroeconomía ordenada que permitía que el inversor privado, tanto nacional como extranjero, se sintiera que tenía futuro el país y que los números macroeconómicos se iban a mantener ordenados. Eso posibilitó un crecimiento promedio de 4.5%. Básicamente, a partir de la crisis del 2008-2009, el crecimiento promedio anduvo cerca del 5%. Y lo más importante, el PIB por habitante tuvo un crecimiento de 3,6%. Ahora bien, la involución de Nicaragua fue tan grande durante la revolución contra los Somoza y después toda la realidad de los años 80, que fue dramática en el sentido de la estatización de la economía y después volver a la privatización de la economía, de que el PIB por habitante en términos reales todavía hoy no hemos alcanzado el mejor año de Nicaragua, que fue el 77, te podés imaginar.
Entonces, sin duda alguna, sí hay un crecimiento sostenido hasta diciembre del 2017, pero ese era un crecimiento que todavía le faltaba mucho desde el punto de vista de alcanzar ese PIB por habitante que logró Somoza en el 77. Pero aún así, en un artículo reciente, creo que fue la semana pasada, un breve ensayo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega, tú afirmas que en ese periodo el PIB per cápita se dobló. Se duplicó, el PIB, a ver, para empezar el PIB se duplicó. Ahora, hay que tomar en cuenta que la gestión de don Enrique Bolaños, en mi opinión, fue una gestión notable, una gestión que se centró en el futuro. Y paradójicamente, por centrarse en el futuro, sus números políticos de aprobación eran muy malos, porque las sociedades muchas veces reclaman lo inmediato, y lo inmediato pone en peligro el futuro cuando los recursos son limitados. Solo para darte una idea, el presupuesto de don Enrique en un momento dado era 1.200 millones de dólares, que para mediar entre Estado y sociedad es un presupuesto ridículo, aún para un país tan pobre y con expectativas tan modestas como las nuestras. Entonces, no hay duda que la presidencia de Ortega aprovechó esa macroeconomía heredada de don Enrique, pero además de eso tuvo ese flujo de recursos que permitió esas tasas de crecimiento que lograron de que tuviéramos que el Producto Interno se duplicara y que el PIB por habitante se duplicara. Qué paradoja, sin embargo, cuando eso ocurre. Ocurre algo que para mí es muy importante. Si bien es cierto, el PIB por habitante sigue siendo modesto, ya las expectativas van en crecimiento. Y por lo tanto, el clientelismo empieza a ceder a la ciudadanía. Y no es lo mismo el cliente que está en la lámina de zinc, por ponerlo así, que el ciudadano que reclama otras cosas, entre los que está el tema de un ciudadano que tiene que ver con cosas que afectan a su dignidad política y se sentían hasta cierto punto sofocados por un modelo político, creo yo, que era muy peculiar en el sentido de que casi era una monarquía del siglo XVI, absoluta en sus potestades. Esto dicho, Arturo, con esos recursos ayudaron también, ¿verdad?, a asentar la maquinaria, a proveer precisamente de subsidios importantes a la población sin desequilibrar la macroeconomía, pero por otro lado también a unas reformas constitucionales que, muy cuestionadas, que al control absoluto del poder, no solamente ejecutivo, pero legislativo, judicial, etcétera, a comprar medios de comunicación y a tener un control cada vez mayor de la sociedad, apartándose de lo que podríamos llamar una democracia representativa y competitiva normal, es decir, como que fue jugando a la democracia con los dados cargados. Con los dados cargados. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Obviamente, él compensaba, entre comillas, la falta de legalidad y legitimidad con un gobierno muy efectivo, porque básicamente generaba crecimiento, tenía una macroeconomía muy ordenada que atraía la inversión, un país muy seguro y a la misma vez un país que tenía la capacidad para atender esas necesidades clientelares propias de una sociedad muy pobre. Pero encima de eso, hacer todo lo demás, de crecimiento sostenido y de tener un sector moderno que se iba desarrollando. Pero tienes toda la razón, ni siquiera tuvo, como he dicho en otras ocasiones, cortesías con la legalidad y con la legitimidad. Y yo te voy a decir algo, paradójicamente el gobierno de los Somoza era más sensible a las formas democráticas que el gobierno de Daniel. Hay otro tema importante que ya introducías apenas que tiene que ver con el tema de la seguridad, del control del narcotráfico y a una negociación con Washington donde tú fuiste un actor relevante como embajador allá en los primeros años del primer gobierno de Washington. Es decir, pareciera que el arreglo fue, pero tú me corriges, nosotros nos encargamos del tema de seguridad, nos encargamos del tema del narcotráfico, por supuesto, pero como que no intervengan ustedes mucho en la parte política. Hay algo de eso, indiscutiblemente, pero déjame hacer un argumento sobre el tema. Yo creo que una de las cosas que Estados Unidos y la administración del presidente Bush, con Tom Shannon manejando el tema de América Latina, comprendió rápidamente fue precisamente el argumento de aceptar la relación con Venezuela.
económicamente hablando, porque los Estados Unidos ya no están en capacidad de ofrecer los recursos de otrora, los famosos apoyos que te daban para balanza de pagos, temas fiscales, y en ese sentido vieron la cooperación venezolana como, mira qué ironía, como un factor de estabilidad, precisamente porque contribuían a la gobernanza, contribuían a esa mediación tan compleja y difícil entre Estado y sociedad. Por otro lado, sí, sin duda alguna, el tema geopolítico, por usar esa expresión, o las preocupaciones con droga, con migración, fueron para ellos prioritarios y en eso Daniel fue muy efectivo. Pero yo siempre le insistía al presidente entonces de que Estados Unidos no puede renunciar nunca a la agenda liberal, a la agenda democrática, es su esencia, y que puede haber momentos en que una cosa enfatiza más que la otra, pero eso no se puede obviar. Lo que podemos llamar ese impulso a la democracia como parte esencial de la política exterior norteamericana es innegable. Y en ese sentido, mi argumento, sin embargo, era de que todavía mi país, en el 2007, no tenía la suficiente densidad ciudadana para poder verdaderamente buscar ese reclamo tan ansiado en favor de la democracia, y que por eso es que el crecimiento era tan importante. Pero en ese momento, Arturo... Y eso más o menos, tienes razón, la administración Bush, mira qué interesante, compró el argumento. Bueno, pero parece ser que Ortega, parece ser que Obama también. Bueno, por lo menos hay dos fases. En su primer, mira qué interesante. En su primer gobierno. No, fíjate que fue Hillary Clinton como su secretaria de Estado la que nunca renunció al tema democrático, hay que reconocerlo. Inclusive, las elecciones del 2011, las presidenciales, son un desastre en la forma. Vos podés alegar que él se hizo fraude. No sé si Daniel Ortega verdaderamente en ese momento está en su cúspide, está en su mejor momento, porque las estrellas se alinearon a su favor, el crecimiento, las exportaciones, las remesas, el turismo, los flujos de cooperación externa, la inversión extranjera directa. Y además de eso demostró que no era comunista, otra vez. Era un caudillo tradicional, no era un institucional marxista. Y por eso es que la sociedad prefiere al caudillo tradicional que al institucional marxista, y hay cierto acomodo, y no es el que le va a quitar las remesas. Pero fíjate, primero eliminaron al MRS y después al mismo Partido Liberal. Todo eso tienes razón, pero todavía, pero vamos por parte. Este es su mejor momento, sobre todo porque había mucho temor de volver a los 80s. O sea, y de repente viene este señor, maneja la macroeconomía muy bien, no te interviene tu remesa, la economía se dolariza, hay libertad en las cuentas de capital, no es Venezuela definitivamente. Entonces está en su mejor momento. Pero a pesar de que está en su mejor momento y que todas las encuestas, de la manera que la midieras, ya fuera con caja cerrada, con pregunta abierta, siempre salía súper bien. El trauma, sin embargo, del 90, esa sombra, creo yo que le complica todo, y definitivamente es un fiasco el resultado, el proceso electoral. Entonces Hillary Clinton, que es muy sensible a estos temas, ¿verdad?, empieza a decir algo que fue dramático en el 2012, que los Estados Unidos va a escrutinar con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con la cooperación de los multilaterales hacia Nicaragua. O sea que el tema de la democracia representativa y de su liturgia electoral, de la integridad de la liturgia, la que la pone en la mesa es Hillary. Ahora, pero Obama llegó en el 2008. Claro, pero te estoy hablando... Estás hablando que son 4 años más tarde. No, bueno, pero básicamente, Obama realmente llegó un poquito después, acordate. O sea, él es electo formalmente ya, él asume en el 2009. Pero a lo que voy, sin embargo, es que en ese primer periodo, obviamente, están trabajando con él. Él es el que tiene la legitimidad de origen complicada, pero la tiene. Pero en el 2011 la legitimidad de origen la pierde e interviene Hillary con una política muy agresiva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega Kerry, y tienes toda la razón, ahora yo estoy en Nicaragua, en el INCAE, ¿verdad? Y en Costa Rica, dando mis clases, yo fui 2 años. ¿Verdad? Llega Kerry, y de repente esa política militante en el tema de la democracia representativa se desaparece y pasa a un segundo plano. Y sí tienes razón, pero es con Kerry como secretario de Estado. Muy bien, para terminar esta primera parte, Arturo, ¿qué pasó entonces? Una clase media que crece, aspiracional, una ciudadanía más consciente, que aspiraba a otras cosas y no solo al techo de zinc, sí, ¿verdad?
Y además 200.000 estudiantes es correcto. en la universidad. Pasan varias cosas. Nicaragua pasa de ser un país donde todavía en el 2013 vos le preguntabas a los nicaragüenses cuántos de ustedes han enviado un correo electrónico o han usado internet, y solo era el 20 y pico %, el más bajo de los 18 países del Latinobarómetro. De repente, solamente entre enero del 2017 y enero del 2018 se suman 500.000 de nicaragüenses a las redes sociales. En parte porque el gobierno dio Wi-Fi de libre disponibilidad en los espacios públicos. Encima de eso tenemos estudiantes en magnitudes impresionantes, 200.000 estudiantes universitarios. Y además de eso tenés otras cosas, como por ejemplo, que en la transición de Daniela Rosario, o en la sucesión de Daniela Rosario, como la futura protagónica del Frente Sandinista, Rosario aparta a lo que podemos llamar a los sandinistas históricos o los de relevancia. Y los aparta no solamente de sus cargos, pero los aparta de manera grosera. Y entonces eso empieza a crear resentimientos profundos entre la vieja militancia, a todos los niveles, de tal manera de que cuando tenemos la explosión de abril, que todavía hay que estudiarla en detalle, vos tenés estudiantes sandinistas meses antes, tenés contras, excontras, tenés exmilitantes sandinistas, tenés la clase media aspiracional, tenés esa nueva ciudadanía que ya está sofocada por un modo de gobierno donde básicamente cualquier pequeña decisión se toma por los soberanos. Yo decía en broma que íbamos a llegar a un momento en que si te querías divorciar te tenían que dar permiso los soberanos. O sea, era un control realmente espectacular. Es lo que Mundo Jarquín ha denominado la acumulación de los agravios. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. ¿Es inevitable una solución político-democrática en Nicaragua? Ese es el tema que nos ocupa, conversando con el doctor Arturo Cruz, reconocido historiador, analista, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos en el primer gobierno de el comandante Ortega. Arturo, antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de cómo hubo un cambio de las condiciones que llevaron precisamente a este estallido social. Dentro de eso juega un papel importante la caída de los recursos de Venezuela. Sin duda alguna. Para que tengas una idea, por varios años la cooperación venezolana superaba los $500 millones. En el 2017 la cooperación venezolana cayó a 37 millones. Ahora bien, ¿por qué esto es tan relevante también? Porque ahora los multilaterales, entiéndase BID, Banco Mundial, entre otros, son fundamentales. En el 2017 la cooperación total fue menos de 1.000 millones y de esa cooperación total más del 70% venía de los multilaterales. Años anteriores llegamos a tener $1.500 millones en cooperación externa y por supuesto la cooperación de los multilaterales era importante, pero no tan relevante y tan estratégica como es hoy. Por eso, todo el tema de la preocupación con los multilaterales y los diferentes proyectos de ley que hay en el Congreso norteamericano y que yo estoy convencido van a pasar antes de que concluya el 115 Congreso. Bueno, esto dicho, entramos a una situación ya diferente, porque aquí hay sangre derramada, hay heridos, hay presos políticos. Eso ha impactado no solamente a la sociedad nicaragüense, pero también a la comunidad internacional. Y ahora tienes un frente externo de países latinoamericanos, europeos, y ciertamente un consenso bipartisano. Total. En Washington pareciera que lo único que demócratas y republicanos, que el legislativo y el ejecutivo han logrado ponerse de acuerdo respecto a Nicaragua. Es impresionante lo que se ha logrado. Ahora, yo creo que, a ver, lo que tú dices es tan cierto, ¿verdad? Porque yo creo que el gobierno nunca se imaginó semejante estallido, por lo cual no estaba preparado con su aparato coercitivo para hacerlo de manera, entre comillas, eficiente. Entonces su reacción no solamente fue cruel, pero fue torpe. Las dos cosas a la misma vez. Y obviamente en el proceso perdieron todo rédito de esa policía que tenía tanta celebración en años anteriores, el tema de la seguridad ciudadana, y básicamente fue coerción, coerción y más coerción.
Obviamente, cuando acudís exclusivamente a la coerción, perdés todo tipo de legitimidad. Y encima de eso, tenés una situación ya no solamente de los asesinados, de los encarcelados, pero encima de eso, un país que se empieza a deteriorar marcadamente económicamente. Entonces, se quedó sin nada. Ahora bien, lo único que tiene es coerción y en el plano inmediato una correlación de fuerza que todavía le permite espacio suficiente, si él estuviese con la voluntad de hacerlo, para de alguna manera encontrar una salida política negociada, que necesariamente pasa, además de justicia, que es complicadísimo, Alberto, pasa por elecciones adelantadas. Quiero elaborar sobre ese tema 30 segundos. El presidente Ortega insiste, igual a Somoza Debayle, de que su mandato presidencial termina en noviembre del 2021. Mi alegato es, formalmente sí. El problema es que el resultado electoral del 2016 es dudoso. Por lo tanto, su legitimidad de origen es dudosa. De allí que su alegato de su legalidad también es dudoso. ¿Y por qué lo comparo al de Somoza Debayle? Porque en la crisis de finales de los 70, Somoza Debayle insistía que su mandato legalmente terminaba en el 81. Y el alegato era, hey, tu legitimidad de origen es dudosa, por lo tanto, olvídate de ese alegato. Ahora bien, es interesante. Somoza, creo yo, que al final se percató de su gran error. Cuidado, que si hubiera dado elecciones adelantadas, la situación de Nicaragua hubiera sido tal vez diferente, pero no lo hizo. Y por eso es que yo me sorprendo que ante las elecciones recientes de la historia, verdaderamente donde siempre nuestro talón de Aquiles es la sucesión, ¿verdad?, que ese tema lo esté manejando de manera, no quiero decir torpe, porque todavía tengo la expectativa de que en algún momento nos dé un rayo de esperanza al país, proponiendo no solamente elecciones creíbles, que son fundamentales para la sociedad nicaragüense, pero también esas elecciones tan ansiadas y adelantadas. Bueno, si calculamos, si vemos las proyecciones de crecimiento del PIB que habían al principio de este año, más lo que va a ser la caída, estamos hablando aproximadamente de un 8-9%. Sobre eso, Alberto, hay toda una especulación, bueno, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, estamos una hablando debacle de una caída enorme del PIB, de la creación de empleos, hay desempleo, más desempleo, subempleo, hay corrida en los bancos. Totalmente. ¿Verdad? Y si encima de eso se aprueba esta ley en Washington, ya no tendrá Nicaragua acceso a los recursos de los organismos multilaterales financieros. Pero por el otro lado, Arturo, veo una evolución, dijéramos, en el sentido de que ese triunfalismo de que se iba a sacar a Ortega del inicio pues, en este estallido, pareciera que tanto a nivel nacional como internacional hay un realismo mayor en el sentido de decir, esto no tiene solución sino por la vía de la negociación. Yo me acuerdo que en abril yo saqué un podcast que está muy ahora ese tipo de comunicación de moda, donde yo hablaba del aterrizaje suave y hablaba de que la correlación de fuerzas, independientemente de que en el mediano y largo plazo no favorece definitivamente al régimen de Ortega, por lo cual es un régimen agotado, él tiene suficiente fuerza para hacer la salida muy dolorosa para Nicaragua. Y de ahí la esperanza de transar en una suerte de arreglo. El problema es el siguiente, Alberto, también, que como tú muy bien dices, en un momento dado la oposición siente que es cuestión de darle un último golpe al boxeador, que lo tenés por el knockout, y que cualquier arreglo era darle oxígeno al dictador. Ahora, sin embargo, ocurre lo contrario, que el boxeador se recuperó, cogió un segundo viento y cree que él está en control. Entonces, estamos en un momento donde los cálculos no están alineados, pero sí tienes razón, la realidad es objetiva. Nicaragua es un país cuyo crecimiento, y eso es algo que yo creo que el presidente Ortega lo resintió siempre, es de que nuestro crecimiento es en función a nuestra cercanía a los Estados Unidos. CAFTA, remesas, turismo, inversión extranjera, por donde lo veas. La excepción son las remesas que vienen de Costa Rica. No, vienen más de Estados Unidos. Vienen ya más de Estados totalmente. Unidos. Estados Unidos ha superado, Estados Unidos es todo, es el 24% del PIB mundial. A él le hubiera encantado, creo yo, estar en el vecindario de Rusia, pero está en el vecindario de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo siento mucho, es una realidad.
Entonces, con estas sanciones que vienen, como tú muy bien dices, esto complica el cuento. Ahora, obviamente es más complejo los multilaterales porque la ley norteamericana exige de que todo lo que tiene que ver con necesidades básicas no lo puedas objetar. Y gran parte de la cartera futura de Nicaragua está en función a eso, pero psicológicamente es terrible. Además está el Magnitsky nicaragüense, por usar esa expresión. Porque vos sabés que está el Magnitsky ruso original del 2012, después viene el Global Magnitsky que deja firmado el presidente Obama en el 2016, y ahora hay un Magnitsky Nica. O sea, va a ser Magnitsky nicaragüense, Magnitsky ruso, Magnitsky global, que eso sí le da terror a muchos oficiales sandinistas porque son sanciones individuales. Entonces, tenés el Nica Act, el Global y el Magnitsky Nica combinados en un solo proyecto de ley. Y al que más le temen, creo yo, más que al Nica Act como tal en los multilaterales, es al Magnitsky Pero la nicaragüense. pregunta es, ¿esto estará condicionado a que haya progresos en el diálogo y en unas reformas democráticas Sin duda. que conduzcan a elecciones adelantadas? Sin duda. O sea que ahí Sí. habría, en principio, una salida. Hay un instrumento de presión tremenda. Ahora, el hecho que la ley pase, que va a pasar, no quiere decir de que el Ejecutivo no tiene la potestad de ofrecer lo que se llama una dispensa anual. Si él ve que hay un movimiento en favor de lo que tú dices, se le da la dispensa, que dejaría a los multilaterales fuera del espacio de ser afectados por el Tesoro y a la misma vez no serían tan agresivos en el tema de los Magnitsky. Pero sí tiene que ver ese movimiento hacia adelante. Si no vamos a estar, y ese muchas veces es mi pesadilla, en este empate destructivo entre una sociedad que pasivamente resiste a un aparato coercitivo que gobierna como un Estado policial. Y vamos a tener el peor de los dos mundos, una economía destruida y ese aparato policial prácticamente gobernando. El tema es si el comandante Ortega, presidente de Nicaragua, entenderá a tiempo que es el momento de la negociación, que es el momento de las reformas, ¿verdad? Y que eso podría llevarlo eventualmente a que esto se dirima en unas elecciones anticipadas, Sin duda, posiblemente en el 2020. Y inclusive, Alberto, eso le permitiría sobrevivir como parte de la ecología política de la nueva Nicaragua. Pero además de eso, ¿te imaginas lo que va a significar gobernar Nicaragua en el futuro? O sea, lo que es hacer las reformas del Seguro Social, lo que es decirle a los empleados públicos, los bonos salariales de todos los años se eliminan, quitar el subsidio a la generación de energía, el subsidio al transporte público. El que llegue a gobernar es básicamente a decir no, a no manejar, porque tiene que alinear esos números de cara al futuro. Y estoy seguro que esa persona va a salir con números muy complicados en cuanto a aprobación. Y por otro lado, tiene que hacer toda la reforma institucional, porque Daniel Ortega la destruyó. Y en ese contexto podemos pasar de la autocracia efectiva al pluralismo débil. Lo que te quiero decir es que lo que nos toca como país, y es inevitable que pasemos por ese momento duro, pero con la esperanza de un mejor futuro esta vez, van a venir años difíciles, O sea con o sin Ortega. De acuerdo, la negociación no es simplemente para ir a elecciones adelantadas, es para una especie de refundación democrático-institucional que ofrezca las garantías, no solamente de respeto a los derechos humanos, pero de elecciones libres y competitivas. Y te quiero decir dos cosas, y nuestro nuevo presidente tiene que ser una suerte de doña Violeta, transición, un presidente de transición, y tiene que decir públicamente, y ese es el eslogan electoral del futuro, yo sí me voy. En otras palabras, Que va a llegar un alternancia. gobernante que se sabe ir, porque esa es la verdadera gran revolución de nuestra Posiblemente sociedad. eso pase por otra reforma ¿Verdad? de las leyes que impidan la reelección. Pero no solo también que impidan la reelección, que sea algo que sea un nuevo hábito en la política nicaragüense, que se vuelva los hábitos del corazón y que estén internalizados en la sociedad nicaragüense. Es un tema de cultura de cultura política que vos muy bien sabés es complicadísimo, porque el caudillo en la historia nuestra de la América española es el sustituto del rey, en cierta forma, ante una institucionalidad que no puede manejar la cosa pública, y volvemos a la personalización de la cosa Hoy pública. hablemos de la mesa de una eventual negociación. Si bien hay presiones diversas, nacionales e internacionales, temas económicos, financieros complejos, muy bien, ¿será la Iglesia quien asumiría este rol?
¿Será la OEA? ¿Será una combinación? ¿Cómo ves tú el rol de Almagro por un lado y de la Iglesia por el otro? Yo siempre he simpatizado con Almagro, aún en los momentos de menor popularidad de él. Y creo que la Iglesia es fundamental. Mira, hombre, no hay arreglo político en Nicaragua sin que la Iglesia la garante de esos arreglos y sin su legitimidad. No hay, punto. La institución que todos los nicaragüenses respetamos, ya sea por tradición o por convicción religiosa, es a la Iglesia Católica, son los obispos, son los que tienen la legitimidad total. En ese contexto, inclusive en el tema de justicia, son fundamentales. No solamente la arquitectura política y el arreglo, es que la Iglesia nos tiene que reconciliar, no nos va a reconciliar el gobierno. Que se olviden de esos temas de que van a hacer por decreto una reconciliación. El único que nos puede reconciliar es la Iglesia Católica. Bueno, ahí hay temas también bien complejos, no solamente de la reforma electoral, de una nueva institución creíble, compuesta de un nuevo, integrada de gente independiente que no incline la balanza por ningún lado y que sea garantía, observación internacional, pero hay temas delicados que tienen que ver con la justicia respecto a lo que ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una flagrante violación de los derechos humanos. Sin duda humanos. alguna, y está los presos, y está el dolor de las madres. Mira, hombre, es un tema muy, muy difícil, pero es un tema que no se va a poder más que enfrentar. Ahora bien, eso también te va a complicar la transición política. Tú diste la semana pasada una charla sobre la democracia representativa a tus exalumnos de INCAE. Y ahí hablaste precisamente de las dificultades de administrar la democracia en estos tiempos y del rol mediador entre el Estado y la sociedad. Muy bien, el tema es cómo se creyó por algún momento que era posible tener este populismo responsable, autoritario, con crecimiento económico, y algunos se entusiasmaron que era posible dejar a un lado la democracia y poner todo el énfasis en la seguridad y en el crecimiento económico. Eso resultó, en el caso de Nicaragua, falso. A ver, porque la crisis político-institucional, ¿verdad?, al final condujo al estallido, aunque hayan razones económicas detrás. Sí, mira, indiscutiblemente lo que estás alegando es obviamente ante la realidad inobjetable, pero el punto es que hay que reconocer que el sector privado, nosotros en nuestras investigaciones, ya veíamos la fisura. Lo que no creíamos es que esas fisuras se iban a volver grietas tan rápidamente, y por eso empezábamos a hablar de aterrizaje suave y de la reforma institucional, y lo hacíamos con mucho énfasis, inclusive en el 2016 yo le doy un discurso a AmCham en la Cámara de Comercio nicaragüense donde advierto de que ante una devaluación en la efectividad tenía que dársele mayor credibilidad a los temas de legalidad y legitimidad y realmente tomar en serio lo que yo llamé en ese momento la liturgia electoral, y que las elecciones del 2016 era probablemente la última oportunidad de Ortega de tener legitimidad de origen y no la buscó creyendo que su efectividad era eterna. Ahora bien, evidentemente, nosotros, si no ha sido por ese crecimiento, Alberto, que el sector privado fue clave, no hubiese habido explosión social, porque los clientes se conforman, los ciudadanos aspiran. Y la paradoja de Ortega es que en un momento mucho más rápido por el Internet fue una suerte de Somoza, que dejó una modernización incompleta y que no supo acomodarse en lo político. Tanto en Nicaragua, pero también en el resto de países del CA4, uno de los grandes problemas es precisamente que esta velocidad de los cambios disruptivos no es acompañada de una comprensión a tiempo de las élites y del poder, y eso nos lleva precisamente a esta crisis. Arturo, quiero agradecerte, tenemos que cortar, sí, pero la próxima vez seguiremos conversando de este y otros temas. Un gran gusto. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay más en Focos.